Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Sección 3.3. En los ejercicios 18 y 22a, encuentre los puntos críticos, si los hay. B, determine los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. C, aplicar el criterio de la primera derivada para identificar todos los extremos relativos. Número 18. F de x es x al cuadrado más 6x más 10. Solución. Numeral A. F' de x es igual a 2x más 6. Entonces, f' de x es igual a 0 si, solo si 2x más 6 es igual a 0. Esto es x igual a menos 6 medios, o sea, x igual a menos 3. Entonces, f de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 10. Y así, f de menos 3 es igual a 1. Los puntos críticos ocurren donde la derivada es 0 o no existe. El único punto crítico de f de x es el punto P de coordenadas menos 3,1. Graficamos ahora el eje X e intentamos determinar los intervalos en los cuales fx crece y donde f de x decrece. Para ello se grafican las abscisas de los puntos críticos en el eje X y en cada uno de los subintervalos que se obtienen se escoge un valor cualesquiera para verificar el signo de f' de x en dicho subintervalo. Y observando el diagrama, fx es creciente en menos 3 más infinito y es decreciente en menos infinito a menos 3. C. Como f' de x cambia de negativa a positiva en x igual a menos 3, o sea, pasa de ser creciente a decreciente, entonces f de x tiene un mínimo relativo en menos 3, f de 3, es decir, en el punto menos 3,1 hay un mínimo relativo. Número 22. F de x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 15. Solución. A. F' de x es igual a 3x al cuadrado menos 12x. Y así, f' de x es igual a 0 si, solo si 3x al cuadrado menos 12x es igual a 0. Esto es lo mismo que 3x por x menos 4 igual a 0. O sea, cuando x igual a 0 o
x igual a 4. Y evaluando en las abscisas, f de 0 es igual a 15. F de 4 es igual a 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 15. Entonces, f de 4 es igual a menos 17. Como los puntos críticos ocurren donde la derivada es 0 o no existe, se concluye que los puntos 0,15 y 4, menos 17 son los únicos puntos críticos de f de x. B. Graficamos el eje x y procuramos determinar en él los intervalos en los cuales fx crece y en los cuales fx decrece. Para ello se grafican las abscisas de los puntos críticos en el eje x y en cada uno de los subintervalos que se obtuvo se escogió un valor cualesquiera y se halló el valor de la derivada en ese valor para verificar su signo. Entonces fx decrece en el intervalo abierto 0,4 y fx es decreciente en intervalo abierto menos infinito a 0 y en intervalo abierto 4, más infinito. C. Como f' de x cambia de positiva a negativa en x igual a 0, esto es, pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces f de x tiene un máximo relativo en el punto de coordenadas 0,15. Como f' de x cambia de negativa a positiva en x igual a 4, esto es, pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces f de x tiene un mínimo relativo en el punto de coordenadas 4, menos 17. Sección 3.4. Encuentre todos los extremos relativos. Utilice el criterio de la segunda derivada donde sea necesario. Número 38 es f de x igual a menos paréntesis x menos 5 esto al cuadrado. Solución. Los puntos críticos ocurren donde f' de x es igual a 0 o donde f' de x no existe. Para hallar f' de x usaremos la regla de la cadena. Esto es, derivada de f con respecto a x es igual a derivada de f con respecto a u por derivada de u con respecto a x, donde f es igual a menos paréntesis u al cuadrado. Ver la función f arriba en azul y u es igual a x menos 5. Entonces, derivada de f con respecto a x es igual a derivada de f con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Haciendo las sustituciones, esto es derivada con respecto a u de menos u al cuadrado
por derivada con respecto a x de x menos 5, lo que es menos 2 u a la 1 por 1 menos 0, o sea, igual a menos 2u, que es igual entonces a menos 2 paréntesis x menos 5. Recuerde para usar el video cada que lo requiera. Resumiendo, tenemos f' de x que es igual a la derivada de f con respecto a x es igual entonces a menos 2 paréntesis x menos 5. Entonces, f' de x es igual a 0 si solo si menos 2 paréntesis x menos 5 es igual a 0. Esto es si solo si x menos 5 es igual a 0. Si solo si x es igual a 5. Ahora, como f en 5 es igual a menos paréntesis 5 menos 5 al cuadrado, que es igual a 0, el único punto crítico es el punto de coordenadas 5,0. Para determinar si este punto es un máximo o mínimo relativo, evaluaremos f segunda derivada en 5. f' de x es igual a menos 2 paréntesis x menos 5. Entonces, f segunda de x es igual a menos 2. Entonces, f segunda en 5 es igual a menos 2, que es menor que 0. Según el criterio de la segunda derivada, como f' en 5 es igual a 0 y f segunda derivada en 5 es menor que 0, entonces f de x tiene un máximo relativo en el punto de coordenadas 5,0. Si f' en c hubiese dado 0 y f segunda en c hubiese sido mayor que 0, el punto sería de mínima número 47. f de x es igual a x a la 2/3 menos 3. Solución. Primero, buscamos puntos críticos, o sea, posibles máximos o mínimos relativos. Y estos ocurren donde f' de x es igual a 0 o donde f' de x no existe. F de x es igual a x a la 2/3 menos 3. Entonces, f' de x es igual a 2/3 x a la 2/3 menos 1, esto menos 0. Entonces, f' de x es igual a 2/3 x a la 2/3 menos 3/3. Entonces, f' de x es igual a 2/3 x a la menos 1/3, o lo que es igual a 2 sobre x a la 1/3. Y así, f' de x no existe si x igual a 0. Y como f de 0 es igual a menos 3, el único punto crítico de f de x es el punto de coordenadas 0, menos 3. Para determinar si el punto crítico de coordenadas 0, menos 3 es de mínimo o máximo relativo, no se puede usar el criterio de la segunda derivada, ya que f' en 0 no existe. Recuerde que f' de x es igual a 2 sobre x a la 1/3. Usaremos entonces el criterio de la primera derivada.
graficamos el eje X y en él el punto X igual a 0 donde la primera derivada no existe. Y averiguamos para qué intervalos la función decrece y para cuál es la función f de x decrece. Recordemos que f' de x es igual a 2 sobre x a la 1/3, o sea, igual a 2 sobre raíz cúbica de x. Según el criterio de la primera derivada, si en x igual a c hay un punto crítico de f de x y f' de x cambia de negativa a positiva en x igual a c, es decir, pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces f de x tiene un mínimo relativo en x igual a c. En consecuencia, f de x tiene un punto de mínima relativa en el punto de coordenadas 0,-3.